Hay adicciones que uno cree poder controlar, pero muchas veces esas adicciones lo pueden controlar a uno. Hay personas que se llegan a perder en el alcohol, algunos otros en el trabajo. En mi caso, me perdí en las apuestas. Desde que era niño, recuerdo que siempre salía con papá. Él se la pasaba jugando volados con sus amigos, riendo, apostando, como si nada más importara. A veces volvíamos a casa con todo el dinero que él ganaba, y esos días parecían muy buenos, pero otras veces regresábamos con las manos vacías, y eso significaba que ese día no comeríamos nada. Mamá siempre peleaba con él por eso. Le suplicaba que ya dejara de hacerlo, que pensara en nosotros. Pero mi papá decía que ya no podía detenerse. Era parte de él, y con el tiempo, poco a poco también se fue volviendo parte mía. Empecé apostando en la escuela, cosas pequeñas, apuestas tontas con amigos, monedas, dulces o lo que fuera. Al principio todo era emoción, simplemente pasar el rato, pero se sentía una sensación de poder cada que se ganaba. El problema era cuando perdía. Me quedaba enojado conmigo mismo, y no era el dinero lo que me dolía. Era una sensación de volver a jugar, de intentarlo otra vez. Esa necesidad iba creciendo con el tiempo. Cuando crecí, las apuestas crecieron conmigo. Dejaron de ser un juego y se volvieron en algo más serio. Sin darme cuenta, yo también era adicto a las apuestas y no podía dejarlas. Gracias a eso también debo decir que conseguí algunas cosas: una moto, una pantalla y algo de dinero. Por un momento sentía que la vida me estaba dando la buena suerte, que siempre me iba a ir bien, pero también me tocó perder, y esas pérdidas dolían bastante. Me sentía desesperado, con coraje, con esa necesidad de recuperar todo, y perdía más. Cuando me casé, Lorena, mi esposa, siempre me decía que ya dejara las apuestas, porque se estaban convirtiendo en un problema para nosotros. Discutíamos muchas veces, así que un día le dije que estaba bien. Con todo el dolor de mi alma, dejé de apostar. Sabía que ya no lo volvería a hacer, o a menos, eso quería creer, porque en realidad solo lo dejé por un tiempo. Un viernes que iba saliendo del trabajo, Jorge me dijo que lo acompañara por una cerveza, que quería platicar con alguien. Nos fuimos a un bar que estaba cerca de ahí y comenzamos a platicar. Me empezó a contar que ya se quería salir del trabajo, porque apenas el sueldo que ganábamos cubría sus necesidades básicas, pero él quería algo más. Yo le decía que yo me sentía a gusto, pero que también de repente necesitaba algo más. Ahí estábamos los dos charlando, cuando de repente le dije: ¿por qué no vamos a un casino, amigo? Capaz si ganamos una buena feria y nos olvidamos de problemas por un rato. Jorge respondió que no tenía dinero en ese momento como para ir a apostar. Yo le insistí: anímate, amigo, solamente 200 pesos, ¿qué podría pasar? Después de tanto insistir, ambos nos fuimos al casino. Llegamos con 200 pesos. Solamente eso gastaríamos cada quien. Empezamos a jugar en las máquinas que estaban ahí. Al principio empecé perdiendo, pero después de unas 2 horas ya tenía en mi tarjeta como 2,000 pesos. Así que dije que ya estaba bien. Esos 2,000 pesos me harían muy bien la semana. Jorge, en cambio, ya había perdido sus 200 pesos y estaba muy decepcionado. Ambos salimos de aquel casino y yo le dije que tomara 200, que yo le había insistido y que no quería que se fuera triste. Él los aceptó porque me dijo que tenía algunos problemas, pero me dijo que después me los pagaría. Yo le dije que no se preocupara. Le di la mano y nos despedimos. Cada quien se fue a su casa. Yo llegué muy contento con Lorena. Le dije que esa semana me había ido muy bien y que le daría un poco más de gasto para lo que necesitara. Lorena me abrazó y me dio un beso.
diciéndome que lo mejor era trabajar, que qué bueno que había dejado las apuestas. Yo por dentro solo callé. No podía decirle que había ido a un casino y que ese dinero era parte de eso. Fueron pasando las semanas y cada viernes yo le insistía a Jorge para volver a aquel casino, pero él ya no quería. Decía que no valía la pena, que en lugar de ganar, solo iba a perder, y en ese momento no podía. Yo no quería ir solo, pero como él no quería acompañarme, un viernes saliendo del trabajo, regresé a aquel casino. Nuevamente pagué 200 pesos a mi tarjeta y me puse a jugar en las máquinas, confiado de que ganaría. Al principio empecé ganando, pero después, toda mi ganancia, incluyendo aquellos 200 pesos, se perdieron. Como no podía quedarme así, fui y recargué la tarjeta con otros 500 pesos, pero esos 500 pesos también terminaron perdidos. No sé cuántas veces recargué la tarjeta. El punto es que me terminé lo de la semana. Salí del casino derrotado, con un vacío en el pecho y una presión en la cabeza que no me dejaba pensar. Lo peor de haber perdido todo el dinero es que esa semana teníamos que dar unos pagos de una tarjeta. Eso me traería más problemas con Lorena. No sabía qué hacer, así que me quedé allá fuera del casino, intentando pensar. De pronto salió un hombre todo vestido de negro. Venía muy contento. Supongo que había ganado, porque salió con una mujer. Él se acercó a mí como si ya me conociera, y simplemente me preguntó: ¿cuánto perdiste, mi amigo? Yo no le había dicho nada, pero tal vez mi cara lo decía todo. Un poco molesto le dije que se fuera, que no quería sus burlas. El hombre sonrió y negó con la cabeza. No pretendo burlarme, al contrario, me gustaría ayudarte. Yo un poco confundido le pregunté que cómo me ayudaría, si había perdido todo el dinero de la semana. Él se acercó a mí y me dijo: no te voy a dar dinero, pero te puedo dar algo mejor. Yo lo miré con desconfianza, sin entender a qué se refería. Él de pronto sacó una pequeña figura de la Santa Muerte de su saco, la puso en mi mano y cerró mis dedos con fuerza. Confía en ella. Ella te puede ayudar a salir de tu problema. Incluso, si le tienes mucha fe, ella te puede ayudar aquí para que ganes tus apuestas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me quedé viendo la figura por unos minutos. No podía decir nada. Después levanté el rostro para darle las gracias, pero el hombre ya no estaba. Al no verlo me quedé helado. Sentí un miedo muy extraño recorrer todo mi cuerpo. Así que me fui directo a casa, caminando porque ya no traía ni para el taxi. Cuando llegué, mi esposa estaba en la sala esperándome. Estaba muy molesta. ¿Dónde estabas? Yo dudé por unos segundos y después le mentí. Estaba tomando con un amigo. De pronto llegaron unos tipos y nos quitaron el dinero. Ella se me quedó viendo y después comenzó a gritar: eres un mentiroso, seguro estabas apostando otra vez. Yo me quedé en silencio, porque ella tenía razón, pero no pensaba decírselo. Me metí rápidamente al cuarto y le dije que no tenía ganas de discutir. Me acosté y de pronto vino a mi mente aquella figura de la Santa Muerte. La saqué de mi pantalón, la puse en mis manos, sin saber exactamente qué estaba haciendo. Así que como un tonto, comencé a hablarle: por favor, ayúdame. Necesito que me vaya bien. Necesito algo de dinero y ganar las apuestas. Mi voz se escuchaba débil, insegura, y el silencio en el cuarto se sentía más pesado que nunca. Después de unos segundos así, me pregunté que qué estaba haciendo, que como una figura de yeso podría escucharme. Así que la tomé y la puse en el cajón. Me sentía ridículo. Después me recosté y no tardé en quedarme dormido. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó de nuevo. No sabía qué hacer, así que le llamé a Jorge para pedirle prestado. Él se quedó callado por unos segundos y me dijo: sabes que no tengo mucho, amigo,
pero te voy a pagar los 200 pesos que me diste el otro día. Yo no pensaba cobrártelos, amigo, pero de verdad necesito dinero. Jorge me pidió mi número de cuenta y a los 2 minutos me llegó la transferencia. Muchas gracias, amigo. Espero que esto me ayude para salir la semana. Me quedé pensando qué podría hacer. ¿Cómo podría hacer esos 200 pesos? Un poco de más dinero. Así que no me quedó de otra que volver al casino ese día. Entré con nervios, pero también entré con mucha confianza. Algo raro. Me senté en la máquina en la cual había perdido la noche anterior y comencé a jugar. Empecé perdiendo. Ya solo me quedaban 50 pesos. Pero después, todo cambió. Empecé a ganar una vez, otra y otra más, como si algo o alguien estuviera de mi lado. En menos de 2 horas, ya había recuperado todo lo que había perdido el día anterior. Me quedé viendo la pantalla, sin poder creerlo. Así que decidí jugar todo mi dinero en un último tiro. Y gané. Gané el doble de lo que había perdido. Me sentía muy feliz. Pasé a caja y me pagaron. Así que regresé a casa muy contento. Cuando llegué, busqué a mi esposa y le di el dinero. Perdóname, pero aquí está todo el dinero que había perdido. Ella me miró en silencio, confundida. No sabía qué decir. Todavía se le veía muy molesta. Lo único que atiné a decirle fue: te prometo que ya no voy a apostar más, amor. Por un momento creí en mis palabras, pero en el fondo sabía que en algún momento iba a volver, aunque sea una vez más. El siguiente fin de semana decidí ir a probar suerte y otra vez gané. No importaba la máquina en la que me sentara, no importaba la cantidad que apostara, siempre ganaba. Cualquiera pensaría que suerte, que es lo mejor que le puede pasar, pero no, yo no me sentía tranquilo. Había algo que no estaba bien. Cada vez que jugaba, sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando, o como si algo estuviera esperándome. Con todo y eso no le di mucha importancia. Yo seguí yendo, tenía que aprovechar mi buena racha. Pero una noche, al llegar a casa vi que todo estaba en silencio, demasiado silencio. Amor, ¿estás ahí? Pero no hubo respuesta. Caminé por toda la casa, con esa presión en el pecho que cada vez se hacía más fuerte. Entré al cuarto y allí estaba mi esposa, sentada en la orilla de la cama. Estaba completamente inmóvil. Le pregunté: ¿estás bien? Ella solo levantó la cabeza, pero no dijo nada. Sus ojos se veían distintos, como si no pudiera dormir, o como si estuviera viendo algo. La abracé y nuevamente le pregunté qué tenía. Ya me sentía muy nervioso. Ella tardó unos segundos en responder, y después me dijo: no sé cómo explicarlo, pero desde hace días siento que no estamos solos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo que no estamos solos, amor? ¿A qué te refieres? Hay algo en la casa. En las noches escucho pasos y siento que alguien nos observa mientras estamos dormidos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sus palabras realmente me daban algo de miedo. Después me miró fijamente y no dijo nada, pero ese silencio fue peor que cualquier grito. Esa noche no pude dormir. Escuchaba un sonido y rápidamente me despertaba. Aunque intentaba convencerme de que no pasaba nada, en el fondo, creo que ya sabía qué estaba pasando ahí. A la mañana siguiente, en cuanto mi esposa salió del cuarto, fui directo al cajón. Tenía que comprobar algo. Lo abrí rápidamente y sentí como el cuerpo se me heló. La figura ya no estaba ahí. Empecé a mover todo: ropa, papeles. Estaba buscando muy desesperado. Yo estaba seguro que la había dejado ahí. Entonces, escuché 3 golpes. Y de pronto, volteé hacia la pantalla y ahí estaba la figura. Me quedé completamente inmóvil. Sentí un nudo en la garganta, porque yo sabía que no la había dejado ahí.
y en la noche ni siquiera la había visto. Después de esa mañana, ya no pude ignorarlo más. Algo estaba mal. Mi esposa se veía enferma. Decía que escuchaba pasos y alguien caminaba por la casa como si arrastrara los pies. Cada día se veía peor, más pálida, más débil, como si algo le estuviera quitando la vida. Fue entonces que entendí que aquella figura me estaba haciendo el favor, pero me lo estaba cobrando de otra manera. Así que después de varios días de pensarlo, tomé aquella figura y la llevé conmigo rumbo a mi trabajo. Al pasar por un baldío, la miré por última vez y sin pensarlo la lancé lejos, lo más lejos que pude. Ya no quiero nada de ti, déjanos en paz, le dije. Ese día me fui a trabajar y me sentía un poco más tranquilo. Cuando llegué a casa, abracé a mi esposa y le dije que todo iba a estar bien, que todo iba a mejorar. Por fin dejé las apuestas. Había entendido que prefería el amor de mi esposa que estar ganando dinero fácil. Me dediqué únicamente a trabajar, como debía haberlo hecho desde un principio. Por un momento creí que todo iba mejorando. Me ascendieron de puesto y todo parecía ir muy bien, pero no fue así. Mi esposa comenzó a enfermarse. Se veía muy amarilla. La llevamos al médico para ver qué tenía, pero decía que no aparecía nada en los estudios, que todo estaba bien. La casa se sentía vacía, se sentía como un aire pesado. Además de todo, olía muy feo, como si algo se estuviera pudriendo lentamente. Una noche que estábamos acostados, mi esposa se quejaba del dolor. Decía que le dolía mucho su estómago y no dejaba de gritar. Al parecer, todo lo que yo había ganado en las apuestas, mi esposa lo estaba pagando poco a poco. Esa noche ya no pude más. Verla así, consumiéndose lentamente, me quemaba el alma. No sabía qué hacer. A la mañana siguiente, cuando iba camino al trabajo, me paré sobre aquel baldío. Me quedé viendo por unos minutos y después me arrodillé. Cerré los ojos y le pedí perdón. Discúlpame por haberte tirado aquí. Discúlpame por no haberte dado el crédito de tantas veces que gané. Ahora, solo te digo algo. Si te debo algo más, cóbralo conmigo, no con mi esposa. Cuando terminé de decir eso, sentí que el aire cambió. Sentí mucho frío y de pronto me desmayé. No supe cómo, pero ya para en la tarde ya estaba en casa. Platiqué con mi esposa y le pregunté que cómo se sentía. Ella me dijo que se sentía mejor, pero que aún le dolía su estómago. Esa noche dormimos muy a gusto. Mi esposa ya no se quejó, pero a eso de las 3 de la mañana, yo empecé a sentir un dolor insoportable en los ojos. Me caí de la cama y comencé a gritarle a mi esposa. Ella se levantó y me dijo que me calmara, que todo estaba bien. Yo le pedí que encendiera la luz, pues no podía ver nada. Mi esposa me dijo que la luz ya estaba encendida, que qué me estaba pasando. Yo no sabía qué decirle, ya no la veía, solamente veía oscuridad. Mi esposa me pidió que me tranquilizara, que me durmiera, que tal vez solamente se me había bajado la presión o algo así. Pero cuando me quedé dormido, aquella figura se me apareció de nuevo y solamente me dijo: gracias por cumplir tu parte. Ahora vivirás en la oscuridad. Cuando amaneció, efectivamente ya no veía nada. Mi esposa me llevó con el médico, pero le dijo que había perdido la vista por un golpe que me di en la cabeza, aunque la verdad, ni siquiera recuerdo cuándo me lo di. Ahora mi esposa es la que me cuida. Se tuvo que meter a trabajar y a veces me deja solo en la casa. Siento que soy solo un estorbo. Lo que más me duele es que yo tuve la culpa. Nunca dejé de apostar y no supe detenerme. Me metí en un terreno que ni yo conocía y ahora tendré que vivir así,
por el resto de mis días, porque hay deudas que no se pagan solo con dinero. Si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, suscríbete y sigue escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.